Bienvenidos y bienvenidos. En esta cápsula vamos a ver algunas aplicaciones en general de teoría de grafos en redes de telecomunicaciones. En particular nos vamos a enfocar en tres aplicaciones que son relativamente directas a lo que nosotros conocemos como análisis topológico de redes de telecomunicaciones, que son la búsqueda de rutas más cortas, rutas óptimas de acuerdo a algún criterio de optimalidad. Nos vamos a enfocar en dos cosas. Lo que es eficiencia, que lo escribí así lo describí así medio genérico, pero la eficiencia la podemos ver con parámetros tradicionales que se ven en redes de datos, como la máxima velocidad o bien retardo. Pero también vamos a ver el tema de confiabilidad. Después vamos a hablar de aplicaciones de árboles de mínima expansión, que lo que tienen que ver es, por ejemplo, con redes de distribución de contenido, multimedia, ¿ya? O hacer videoconferencias. Y finalmente algo que está un poquito alejado, pero también se enmarca con lo que son aplicaciones en teoría de control, que es consenso y difusión de información, ¿ya? Vamos a enfocar esto desde un punto de vista netamente aplicado, lo vamos a enfocar a un ejemplo en particular que es la red Avilén, ¿ya? Y que la vamos a modificar un poco. Nosotros tomamos la red Avilén y le agregamos alguna serie de parámetros. Por ejemplo, todos los enlaces que están en negro tienen una velocidad de 10 Gbps, que es el valor que corresponde a una OC1, que es el que está especificado en la red Avilén. Sin embargo, los links entre Sunnyvale y Denver, entre Kansas City y Houston, entre Indianapolis y Atlanta, fueron modificados y a esos le cambiamos la velocidad, en vez de una OC1 la cambiamos por una velocidad de 1 giga. Además de eso, introdujimos un parámetro de delay que es de 0.1 milisegundos, que es bastante grande, pero es para efectos prácticos nomás, y de 0.01 milisegundos para los links en rojo. Y además, arbitrariamente, y para mantener los mismos números en el fondo, decidimos que los links en negro eran 10 veces más riesgosos, ¿ya? Que los links con rojo, ¿ya? De nuevo, esto fue absolutamente arbitrario, pude haberme puesto un poco más ingenioso para el tema de los riesgos, y por ejemplo decir que, claro, este podría ser un link riesgoso porque ahí hay zonas de tornado, entonces como hay desastres naturales, podrían haber podría ser eventualmente mucho más riesgoso este enlace que, por ejemplo, donde hay un poco de terremoto y básicamente no hay otro problema después, ¿ya? Pero en estricto rigor lo que se hizo fue que se asignaron esos valores de manera arbitraria. ¿Cómo se hizo? Bueno, se editó simplemente el GML de Avilén y se le agregaron estos dos parámetros, ¿ya? Perdón, me falta aquí el risk, ¿ya? Le pusimos speed, delay y risk. Y eso fue lo que se agregó, ¿ya? Y por ejemplo, en este caso el nodo 7 y 8 creo que eran Kansas City y Houston, ¿ya? Y ahí se modificaron los, eh, los parámetros en el archivo GML. ¿De qué hablamos con rutas óptimas? Entonces, por ejemplo, necesitamos nosotros por alguna razón calcular cuál es la mejor ruta en esta red para ir desde Seattle a Washington DC. Si nosotros lo hacemos en base a saltos, que es lo típico, entonces vemos más o menos directamente que yo me vaya por aquí, ¿ya? O me vaya por ahí, o de otra manera es básicamente lo mismo. Ahí tenemos un ejemplo de ruta más corta que es calculada en términos de saltos. La menor cantidad de saltos viene dada por uno, 2, 3, 4, 5 saltos y está por acá. Claramente va a ser más corta que por ahí y va a ser 1, 2, 3, es exactamente igual que venirse por acá arriba, ¿ya? Eso es en términos de saltos. Ahora, sin embargo, nosotros podemos considerar ahora el parámetro delay en vez de salto. Y ahora, claro, la diferencia es total cuando consideramos, por ejemplo, esta ruta, la que está en amarillo, en vez de la ruta en azul, que desde el punto de vista de saltos, esta es la mejor ruta, es mejor, o sea, es igual ruta que esta de aquí en azul y esta de aquí en amarillo, desde el punto de vista de solamente contar los saltos, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, desde el punto de vista de considerar el delay, esta es mejor que esa, porque esta está pasando solamente por enlaces, les recuerdo, en negro, que tienen un mayor delay que está acá. Aquí nos bajamos en 10% el retardo en ese enlace. ¿Ya? En términos del número de saltos es lo mismo. En términos de velocidad, por ejemplo, no viene mucho al caso contarlo aquí, pero en términos de velocidad,
esta también es mejor que esa de ahí porque esta pasa por un enlace más lento, que se llama un cuello de botella de 1 giga. ¿Ya? Eso es lo que llamamos un problema de flujo, y eso también lo podemos ver como un ejemplo más de rutas óptimas. Sin embargo, cuando yo ahora busco rutas más confiables, por ejemplo, yo puedo hablar de las rutas más confiables de acuerdo a nuestro parámetro de riesgo que teníamos antes. Y de acuerdo a nuestro parámetro de riesgo, entonces la ruta más confiable calculada, y aquí estoy marcando con la forma de cómo se calculó utilizando NetworkX, sigue siendo esta ruta que tenía además el menor delay. ¿Ya? Bueno, delay acumulado, eso es lo que quiero transmitir, que en este caso tiene sentido. Sin embargo, hay otras formas de ver ruteo confiable, y estas vienen dadas por el hecho de seleccionar una ruta principal y una ruta de backup. Esa ruta principal, por ejemplo, puede ser esta ruta en azul, y la de backup puede ser esta en celeste, donde la gracia es que yo las defino o las determino, por ejemplo, por qué esa es en celeste y no por qué está en amarillo, porque aquí, fíjense, maximizo la confiabilidad, ya que mi ruta principal y mi ruta de backup no comparten ningún nodo ni ningún enlace, ¿ya? Estas son rutas disjuntas, y por eso lo que buscamos ahí es caminos con rutas disjuntas. Esta es otra forma de confiabilidad y les puede dar, o sea, tienen muy buenas aplicaciones, y un poco lo que buscan es aprovechar la diversidad de rutas que tengan ustedes en la topología. ¿Ya? En este caso, se fijan, nosotros tenemos una topología que tiene loops y podemos aprovecharnos de eso para generar rutas confiables. ¿Ya? Y maximizamos en este caso nuestra capacidad de respuesta frente a eventos de alguna naturaleza. Esta también es confiable, se fijan, son disjuntas, pero hasta ese punto, y pero de ahí ya tenemos puntos de falla común. Entonces por eso la otra se hace necesaria. Por ejemplo, esta podría ser una ruta primaria, una secundaria, y la en amarillo podría ser una ruta terciaria. ¿Ya? Y así sucesivamente. Después, en cuanto a árboles de mínima expansión, lo que nosotros buscamos acá es generar un árbol, o sea, esto es decir, un grafo que me abarque toda la topología de la red. Y este árbol, la gracia que tiene es que en nuestro caso nos da la máxima velocidad disponible. Y en ese caso, el árbol lo que hace es eliminar este nodo, ese nodo, perdón, estos tres enlaces de acá, que nosotros ya sabíamos que eran los más lentos de 1 giga, y nos genera un resultado. Y como tiene que ser un árbol, abre aquí entre Houston y Atlanta para que esto se transforme en un árbol de mínima expansión. Esta red nosotros la obtenemos por ejemplo, en NetworkX usar ese comando. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde el punto del delay, entonces inmediatamente el resultado es distinto, ¿ya? ¿Se fijan? Ahora, no abrimos ese enlace ahí, o sea, lo mantenemos, para que nos dé el árbol de mínima expansión en términos de el retardo, ¿ya? Son diferentes soluciones para diferentes problemas, para distintas aplicaciones. Finalmente, algo que es un poco más novedoso de lo que conocemos tradicionalmente en ruteo, y tiene que ver con el consenso y difusión de información. Por ejemplo, nosotros tenemos una topología de red cualquiera, esta por ejemplo que teníamos acá, y lo que nosotros esperamos es, nosotros estamos haciendo mediciones y queremos compartir información y todo eso, queremos ver cuál es el efecto que tiene la topología en que nosotros y la colectividad, en que nosotros podamos difundir información local simplemente enviándosela solo a nuestros vecinos y que esta información se propague alrededor de la red. Entonces, la teoría de consenso lo que nos dice es, mira, nosotros queremos, después de un rato, una cierta cantidad de iteraciones, que si todos los nodos miden una cantidad, un valor local que nosotros llamamos X de XL en tiempo K, ¿ya? Si nosotros localmente en el sensor L medimos en tiempo K un valor, yo lo proceso de alguna manera con alguna función, que no importa cuál sea, ¿ya? Nosotros después podemos transmitir ese valor procesado solamente a nuestros vecinos locales, ¿ya? A nuestros vecinos, y después de un tiempo esta información se difunde por toda la red. Eso es lo que se llama un protocolo de consenso, ¿ya? Y que viene dado por el laplaciano de la red y por las mediciones que nosotros tenemos ahí, más un parámetro de epsilon que nos ayuda a propagar la información. Lo interesante y lo bueno de esto es que el protocolo de consenso nos permite ver cuál es la influencia que tiene la red. Por ejemplo, una red más conectada va a hacer que todos los nodos lleguen a un valor de consenso, en este caso 50, después de iterar una cierta cantidad de veces durante 4 segundos la información. Y en el caso de acá, nosotros vemos que una red más conectada hace que se obtenga el consenso mucho más rápido que una que esté menos conectada.